Noticiero Telemundo. Con ustedes, José Díaz Valar, desde la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos el noticiero desde México con la histórica decisión de hoy de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre los 4 secciones más controvertidas de la ley SB 1070 de Arizona. De las 4, la Corte solo ratificó como constitucional la que permite a la policía local averiguar el estatus migratorio de detenidos que se sospeche sean indocumentados. Tenemos una amplia cobertura de equipo, desde puntos clave, cobertura que comenzamos desde esta misma mañana y ahora la retomamos en el noticiero, y más adelante, esta noche, tendremos un especial, porque sabemos que esta decisión afecta a muchísimos, a cientos de miles de indocumentados. Nos vamos en directo a Washington, D.C. con Lori Montenegro con los detalles y las reacciones sobre la decisión de la Corte Suprema. Adelante, Lori. José, saludos a ti allá en México. Aquí en Washington las reacciones no se han hecho esperar y tantos los que favorecen o los que se oponen a la SB 1070 encontraron algo bueno en este tan esperado dictamen de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Aunque anularon la mayor parte de la SB 1070, la decisión de los magistrados fue unánime al dejar en vigor la parte más controversial de la ley, que permite a la policía de Arizona indagar sobre el estado migratorio de personas detenidas o arrestadas si sospecha que son indocumentadas. Aún así, dejaron claro que inmigración es una responsabilidad del gobierno federal. Sería comprensible que Arizona sienta frustración con los problemas que representa la inmigración indocumentada, dijo el magistrado Anthony Kennedy, pero añadió que el Estado no puede proseguir con normas que violen la ley federal. Como el presidente ha dicho varias veces, tener una cantidad de leyes en varios estados no es una política de inmigración. Necesitamos acción en el Congreso. Pero en organizaciones como FAIR, que aboga por mayores controles de inmigración, el dictamen es también una victoria. Reestablece la autoridad del Estado a tomar una participación con el gobierno federal en el control en contra de la inmigración ilegal. Los magistrados anticiparon que la polémica cláusula conocida como Show Me Your Papers, muéstreme sus papeles, podría ser objeto de demandas legales adicionales si resulta en discriminación. El dictamen también prohíbe que los policías arresten a personas por delitos menores de inmigración. Entre tanto, quienes defienden a los inmigrantes creen que los latinos serán blanco de los agentes solo por su apariencia. Esa aplicación va a causar también muchas quejas judiciales sobre la violación de los derechos civiles en este país. Esta cláusula de que la policía verifique el estatus migratorio existe en 5 otros estados, en Utah, Indiana, Georgia, Alabama y Carolina del Sur. Entonces nos preocupa que en esos estados van a poder empezar a enforzar esa parte de la ley. En un fallo dividido 5-3, derogaron las secciones que criminalizaba el que una persona no lleve consigo sus documentos migratorios. Otra que catalogaba un delito estatal el trabajar o solicitar empleo sin documentos, y la que hubiese permitido el arresto sin una orden judicial a personas que se sospecha hayan cometido delitos por el cual podrían ser deportados. Representando a la minoría, el juez Antonin Scalia dijo si asegurar su territorio de esta manera no es una obligación de Arizona, entonces deberíamos dejar de referirnos a este como un estado soberano. La decisión se produce después de que el presidente Barack Obama anunció una protección temporal para jóvenes indocumentados y en medio de la acalorada campaña presidencial, donde el tema de la inmigración se perfila como un elemento para movilizar el voto latino. Si nosotros salimos a votar el día 6 de noviembre y votamos por millones, podemos ganar una reforma migratoria integral y a través de esa reforma nulificamos la decisión de hoy. Sin duda, esta decisión de la Corte valida el argumento del gobierno federal y de la Casa Blanca de que inmigración es una tarea principalmente del gobierno federal. Ahora bien, lo que le interesa a las personas que viven en Arizona, los inmigrantes allí, es que hoy el Departamento de Seguridad Nacional dijo que ellos no planean hacer nada especial en Arizona. Quiere decir, no van a añadir más agentes allí y que simple y llanamente su estrategia sigue siendo perseguir únicamente a aquellos que representan una amenaza a la seguridad pública. José, regreso contigo.
Gloria Montenegro, desde Washington, D.C. Muchísimas gracias. El virtual candidato republicano a la Casa Blanca, Mitt Romney, dijo en un comunicado que la decisión de hoy de la Corte Suprema pone en relieve un problema crítico en el que un presidente debe trabajar de manera bipartidista para poder trazar una estrategia nacional en el tema de inmigración. Dijo también que la Corte Suprema debería haber dado más libertad a los estados para lidiar con la inmigración ilegal. Asimismo, Romney atacó al presidente Obama por no haber cumplido sus promesas en asuntos de inmigración.